la idea que tenemos desde del CURE, ¿verdad? Del Centro Universitario Regional Este, es salir un poco de la puerta del CURE para afuera. El edificio ese gris, ese frío que está ahí, está lleno de gente que sabe mucho de determinados temas. No estoy incluyéndome en eso, ¿verdad? Pero tendemos a estar hacia adentro, o sea, a dedicarnos a la docencia, a la academia, y sería bueno que empezáramos a salir, para que se enriquezca todo el departamento, concretamente Maldonado, bueno, la sede de Rocha. Y un poco la idea en ese ámbito es que estuvimos hablando de la posibilidad de dar esta charla, que es eso, es una charla. Estoy acostumbrado al ida y vuelta. Yo he sido docente hace muchos años en esta universidad, en el CURE y en la Universidad Católica, también en el CLAE, o sea, hace mucho que me dedico a esto. Y el tema que salió, que podría ser de interés dado el perfil, yo he estudiado mucho el tema de la economía internacional y fundamentalmente las finanzas internacionales. Bueno, es esto que cada tanto surge. Y digo cada tanto porque van a ver que se reitera o se repite por lo menos un par de veces en los últimos años, que es ¿qué va a pasar con el dólar a nivel internacional? ¿Seguirá siendo la misma moneda que conocemos hoy en día? ¿Va a ser suplantada? ¿Hay alguna mejor? ¿Hay otra peor? Bueno, un poco la idea es esa, introducir ese tema y quitarnos algunos mitos, algunos que tenemos, que son bastante habituales, y dejarlo abierto a opiniones, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos la bola de cristal. Lo que sí, más o menos tenemos alguna idea por dónde puede ir la historia concreta de la moneda internacional por excelencia, hoy en día el dólar. Y para eso vamos a ir un poquito a la base. O sea, ¿qué es lo que hace que una moneda adquiera este tipo de prestigio internacional? Vamos a ir un poco a por qué el dólar, o por qué no el peso uruguayo, o por qué no el real brasilero, por qué no el euro, por qué el dólar. Bueno, en realidad el dinero, como lo conocemos nosotros, se representa a partir de determinados bienes, ¿sí? Originalmente era dinero la sal, originalmente fue dinero a las especias. O sea, tenían que tener determinadas características que hiciera que todos los que lo utilizaran, más que nada en el comercio en aquel momento, lo tomaron con un valor en sí mismo. O sea, lo uso como dinero para pagar una deuda o para comprar determinado bien, pero también me sirve para algo más y por consiguiente le doy un valor en sí mismo. El dinero tiene que cumplir, o ese activo tiene que cumplir con varias funciones, pero hay dos que son fundamentales, y esta es la línea por la cual vamos a estar hablando hoy, no solo del dólar, sino de las posibilidades que pueden sustituir al dólar. Tiene que ser un medio de pago, o sea, que me lo acepten como forma de pagar determinada deuda, cancelar una deuda, y tiene que ser reserva de valor. ¿Qué quiere decir reserva de valor? Que a lo largo del tiempo conserve potestad para pagar deudas. Todos los activos que han tenido estas dos características han sido dinero de alguna manera u otra. Hay bienes que son más reserva de valor que medio de pago, y hay otros que son más medio de pago que reserva de valor. En Uruguay, por ejemplo, tenemos al peso uruguayo, que es un buen medio de pago. Nadie deja de aceptar el peso uruguayo como forma de pago, pero es un mal reserva de valor. Reserva mal el valor de forma tal que compramos algo para que nos mantenga el valor de la riqueza del patrimonio que tenemos. Y entonces tenemos un bimetalismo raro, un bimonetarismo raro. Algunos bienes los compramos con pesos, otros con dólares, pero en el momento de ahorrar, difícilmente ustedes encuentran gente que diga yo confío en el peso, la verdad, mucho más que en el dólar, y ahorro en el peso. Lo cual no quiere decir que a veces sea la mejor opción, ¿sí? Eso ocurre de la misma manera, visto algo tan sencillo como pasa en nuestro país, a nivel internacional. Hay distintos activos financieros que a lo largo de la historia han servido para estos dos medios, estas dos funciones, y hay otros que no, y han sido suplantados. Por ejemplo, en el siglo XIX existía lo que se llamaba el patrón oro. ¿En qué consistía el patrón oro? El oro era el activo por excelencia que cumplía con estas funciones, heredado de la Edad Media, del comercio viejo, del trueque. Los metales, y específicamente el oro, era el que cumplía estas dos funciones a la perfección. Pero los ingleses, muy inteligentemente, inventaron o construyeron de alguna manera lo que se llamaba el patrón oro. ¿Qué consistía en el patrón oro? El oro era
la reserva internacional. Sí, pero si yo fijo mi moneda, la libra esterlina, en oro, en determinado valor, una onza de oro, tantas libras esterlinas, y la respaldo con oro, termina siendo en definitiva la forma de dinero, o adquiere la forma de dinero la libra esterlina a nivel internacional. Y ese fue el patrón que existió durante todo el siglo XIX. Si ustedes, hoy justamente estaba leyendo, el primer préstamo, sé que acá debe haber muchos argentinos, me imagino, el primer préstamo internacional que tomó Argentina fue de 1 millón de libras esterlinas. Y alguien había dicho, ¿cuándo va a venir el oro? Porque era patrón oro. No, lo que va a venir son libras esterlinas. En realidad vinieron 50.000 libras esterlinas en efectivo y el resto, medio millón más o menos, en depósitos bancarios en libras esterlinas. Ese fue el primer préstamo, fue en 1824, en la época de Rivadavia. Fue el primer préstamo internacional de Argentina, que se terminó pagando en 1902, con Julio Argentino Roca, ¿no? Casi 80 años después. Ahí ustedes tienen claramente cómo Inglaterra, que era la gran potencia de aquel momento, instrumentó el sistema internacional sobre la base de la libra esterlina. ¿Qué pasaba con el resto de las monedas? Bueno, eran secundarias. El comercio internacional, el rey del comercio internacional era Gran Bretaña, y por consiguiente la libra esterlina era la utilizada para el comercio internacional. Si alguien compraba a nivel internacional carne desde Argentina, desde Uruguay, se vendían libras esterlinas. Y esas libras esterlinas tenían un respaldo en oro. Ese era el patrón oro. ¿Qué pasaba con el resto de las monedas? Bueno, eran de segunda, en el sentido de que, si bien también tenían un respaldo en oro, e indirectamente se podían transar contra la libra esterlina, no era la moneda mayor utilizada por el comercio internacional, porque, repito, el rey del comercio internacional era Gran Bretaña, y en segundo lugar, y ahí eso pues le traía a colación lo de Rivadavia, porque las finanzas internacionales tenían centro en Londres. Y este tema es fundamental para entender la charla de hoy. Es muy importante dónde está el centro financiero internacional y qué moneda elige el centro financiero internacional. Normalmente, o por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, es que ese centro financiero elige la moneda del país en donde está. En ese momento, Londres era la City financiera. La moneda de los préstamos internacionales, de las finanzas internacionales, era la libra esterlina. Esa historia duró hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, si bien gana la guerra, la pierde económicamente. Los países ganadores, bueno, los perdedores todavía más, ¿verdad? Se genera una crisis económica importante en todos los países y este patrón oro empieza a quedar relegado, suspendido, se volvía a incorporar a algún país al patrón oro, pero poco tiempo después otra vez se volvía a desenganchar, no hubo una consistencia y los países empezaron a utilizar el tipo de cambio para guerras comerciales. O sea, devalúo mi moneda con respecto al oro, automáticamente contra la libra esterlina y me vuelvo más barato y le puedo vender a los otros países. De hecho, la Segunda Guerra Mundial tiene como uno de los componentes, uno de los ingredientes fundamentales, estas guerras comerciales previas, ¿sí? Donde todos los países devaluaban su moneda con respecto a la otra para poder ser más baratos, para poder venderles más, para poder comprar menos y de esa manera estimular una economía que había venido muy maltrecha por varios motivos, entre la guerra, la gripe española y después la crisis del 29, que fue otro golpe fuerte que hizo que muchos países se encerraran y trataran de vender más de lo que compraban de otros países. Bueno, toda esta historia desembocó en el fin de la Segunda Guerra Mundial, y acá sí nos acercamos más a lo que hay ahora, en donde el ganador fue Estados Unidos. La Segunda Guerra la ganó, sí, los países aliados, no tan así. El que la ganó fue Estados Unidos, claramente fue el que quedó como la gran potencia económica. Inglaterra queda relegada al segundo término, y Estados Unidos crea un sistema financiero internacional con base en el dólar norteamericano. Como todavía había reminiscencia de aquel patrón oro que habíamos visto en el siglo XIX, lo que Estados Unidos trató de hacer algo similar, pero sustituyendo a la libra esterlina por el dólar. Y ahí apareció lo que se llamó el patrón dólar, en donde Estados Unidos tenía oro almacenado como reserva, como activo de reserva. Los dólares que emitía tenían respaldo y convertibilidad en oro. Y todos los países, en lugar de estar teniendo oro de respaldo, podían tener dólares que tenían oro de respaldo.
acá Estados Unidos da un paso más con respecto a Gran Bretaña, porque ya no necesariamente hay que tener oro de reserva, sino teniendo dólares ya es suficiente, porque el dólar es la moneda más importante del mundo. Y ese patrón fue el que hizo que Estados Unidos tuviese una serie de ventajas con respecto al resto de los países a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no solamente se quedó con esa reminiscencia, digamos, de el patrón oro, sino que muy inteligentemente armó un sistema financiero internacional que lo ayudaba en esta tarea. O sea, no solamente para el comercio internacional utilizar el dólar, sino que además que el sistema financiero saliera de Londres y girase en torno al dólar. Los organismos que hoy conocemos, Fondo Monetario Internacional, surge de esa idea. En aquel momento el BIRF, que pasó después a ser el Banco Mundial, que todavía existe, sale de aquella estructura, y Estados Unidos a partir de aquí es el que domina absolutamente las finanzas internacionales. Y el centro financiero internacional se muda de Europa a Nueva York. Con este espectáculo, si ustedes observan, Estados Unidos impone su moneda. Y nadie duda que el dólar es el mejor medio de pago para las transacciones comerciales internacionales y la mejor moneda como reserva internacional. ¿Se acuerdan que eran los dos puntos iniciales que arrancamos en esta conversación, que tiene que tener un activo para hacer dinero? Tiene dos problemas este sistema. El que lo remarcó fue un economista inglés, bueno, era de los que habían perdido, ¿no? O sea, por lo menos los que habían perdido el dominio financiero internacional, que se llama John Keynes, muy conocido ahora porque Milley no está de acuerdo con él, bueno, todas esas cosas. Keynes era muy inteligente. No digo que Milley no lo sea, eso es otro tema, no vamos a entrar en esa, pero Keynes era muy inteligente y le dijo a Estados Unidos: ustedes tienen dos problemas con esto. Ustedes tienen una economía interna y quieren ser con su moneda, y ustedes quieren usar esta moneda a nivel internacional, que les va a dar una cantidad de ventajas. ¿Qué pasa cuando el resto del mundo necesite más moneda de las que ustedes quieren emitir? Primer punto. Segundo punto. Si ustedes quieren estimular el mercado interno, o ustedes quieren hacer una política interna, van a utilizar la política monetaria. Y eso les va a repercutir a nivel internacional. Porque podrá ser que para Estados Unidos sea bueno que haya más dólares. Y si el resto del mundo no quiere más dólares, ¿qué va a pasar? Va a haber un problema de desfasaje entre oferta y demanda. Quedó claro que Keynes tenía razón, pero había perdido la guerra financiera. Y se impuso la teoría de White, que era el representante americano, y triunfó finalmente el sistema norteamericano, que funcionó muy bien. Volvimos a todas las seguridades que había antes de la Primera Guerra Mundial. Ya las guerras comerciales de devaluación de moneda no existían. Cada vez que un país tenía algún problema, acudía al Fondo Monetario Internacional, que a su vez utilizaba el dólar como moneda para ayudarlos y para ayudar a los ajustes correspondientes. Hasta la década del 60, Keynes ya había fallecido, pero las palabras de él retumbaban todavía en el mundo, porque justamente Estados Unidos empezó a aplicar determinadas políticas emitiendo dinero, dólares, que el resto del mundo no quería. El primero que saltó fue el presidente de Francia, De Gaulle, que dijo: yo ya no quiero más dólares, yo quiero oro. Me habían dicho que por todos estos billetes ustedes tienen oro almacenado, mándenme el oro. Y el gobierno americano dijo: bueno, sí, está bien, pero me parece que lo mejor es romper este sistema, hagamos una suspensión, no pasemos oro a nadie, nos quedamos con el oro y ustedes, si quieren, aceptan los dólares o no. El problema que había habido es que Estados Unidos había emitido, a causa más que nada de la guerra de Vietnam, una enorme cantidad de billetes de dólares, y esos dólares no eran bienvenidos a nivel internacional. Ese problema rompió el patrón oro en la década del 70, cuando Estados Unidos dijo que ya no respaldaba más su moneda con oro, y que quien quisiera la moneda la querría por sí misma y no por el oro que habría atrás. No existe más la convertibilidad dólar-oro, y por consiguiente el dólar va a fluir a nivel internacional a raíz de la demanda que haya.
Esto es el primer elemento, yo les decía que había habido 2 o 3, el primer punto en el cual el patrón financiero de dominancia del dólar a nivel internacional se pone en duda. De hecho, aparecen monedas que parecen desafiar al dólar, el marco alemán, el franco suizo, el yen japonés, todas economías que estaban creciendo muy fuertemente, que todo el mundo miraba que eran mejor reserva de valor que Estados Unidos, que habían empezado a tener problemas inflacionarios, y que empezaron a ser utilizadas en el comercio entre los distintos países, el yen japonés en Asia, el marco alemán y el franco suizo en Europa. Uno podría haber pensado que ese iba a ser el final de la hegemonía del dólar a nivel internacional, pero no pasó eso. ¿Por qué? Porque aún el sistema financiero seguía funcionando con el dólar como centro en las operaciones, ¿sí? Tanto los bancos internacionales como los bancos americanos, que eran los que dominaban el sistema internacional, seguían utilizando el dólar para todas las transacciones financieras. Y se produjo una enorme revolución financiera en este momento, ¿sí? Hasta este momento los bancos se dedicaban más que nada, no mucho más allá que a hacer préstamos, tomar lo clásico que conocemos de los bancos. Pero a partir de la década del 70 hubo una explosión del sistema financiero internacional que no fue percibido sino muchos años después, cuando empezó a generar problemas. Los bancos ya empezaron a hacer muchísimas más actividades financieras que las clásicas. Por ejemplo, empezaban a emitir papeles que eran derechos de compra contra un activo que ni siquiera era real. O tengo el derecho a comprar petróleo que se va a distribuir dentro de 6 meses. ¿Qué diablos es eso? Totalmente distinto a lo que todo el mundo conocía. Todo ese tipo de papeles de activos financieros, certificados de depósito, en fin, una enorme cantidad de papeles que eran promesas de compra o derechos de compra. Se generó un mercado financiero brutal, pero el dólar siguió siendo el centro de todo esto. Ninguna de las otras monedas lo desplazó. Esta situación hizo entonces que, mientras Estados Unidos tuviese al sistema financiero alrededor del dólar, el dólar otra vez volvió a ser la moneda fundamental en la demanda internacional. Esta situación además fue complementada por otras que pasaron también muy desapercibidas en su momento, y la vimos, si ustedes son gente de geopolítica, cuando estalló la guerra de Ucrania, alguien se dio cuenta que estaba esto, y era raro porque hasta ese momento era tan habitual, que es de qué manera yo puedo pasar fondos de un lado a otro, de un banco a otro. Se hace a través de sistemas, que se llama SWIFT el sistema, que solamente está en manos de los bancos americanos. Eso era algo que hasta ese momento nadie se había percatado, pero que se instrumenta a esta altura de la historia. Así que tenemos una nueva realidad en donde ahora el comercio internacional, Estados Unidos ya no es el más importante y por ende el dólar no es lo más demandado para el comercio internacional, pero sí para las finanzas internacionales. Para que se hagan una idea, al día de hoy, si ustedes suman todo lo que se produce en un año, 200 millones de dólares, la cantidad de activos financieros relacionados con esos 200 y pico de millones es 4 o 5 veces. Quiere decir que tenemos 4 o 5 veces activos financieros veces lo que se produce a nivel mundial. Y todos 4 y pico de veces solo directos, ¿no? Después tenemos otros que son derivados de derivados de derivados. Bueno, eso está todo en dólares. Y esa es la moneda que se considera para todo este tipo de papeles. Dicho esto, terminamos entonces la década del 90, viene la revolución tecnológica, empieza el siglo nuevo, el nuevo siglo, y aparece un actor distinto ahora, que es muy bueno en la primera parte, que es el comercio internacional. Ya se imaginarán de quién estamos hablando. Alguien que sale y le compite a cualquier país del mundo el comercio internacional. Estamos hablando obviamente de China. China desplaza a Estados Unidos en el comercio internacional. Es el país donde más se exporta, más se importa. Es una economía que crece rápidamente a partir de la década del 80, de la reforma de Deng Xiaoping en adelante. Y
China compite económicamente ahora, desafía económicamente a Estados Unidos. A partir de ahora, muchos países terminan, nosotros entre ellos, vendiéndole más, exportándole más e importándole más a China que al propio Estados Unidos. China desplaza, entre comillas, por el momento, en el comercio internacional de bienes y servicios a Estados Unidos y se transforma en una potencia de primera línea. Desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista financiero, porque desde el punto de vista financiero, China no tiene, por el momento, interés a desplazar el centro financiero de Nueva York a Shanghái o donde sea que quieran ponerlo en China. China no ha tenido intención de hacer eso, automáticamente su moneda no tiene posibilidades de sustituir al dólar como moneda de demanda internacional de primera línea. Sin embargo, sí puede transformar su moneda en la mejor moneda o la moneda preferida para el comercio internacional. Que ya Estados Unidos hace años que ha dejado de ser la potencia número 1 en comercio internacional. Pero repito, esto es la quinta parte de lo otro. Quiere decir que en el mejor de los casos competiría por un sexto. Es relativamente poco. ¿Por qué China no quiere ser principal agente financiero internacional? No lo sabemos. China es un misterio. Nosotros tenemos alguna idea de lo que hay ahí, pero no sabemos en profundidad cómo se manejan algunas cosas. Son culturas muy distintas, pensamientos muy diferentes, los tiempos que manejan son muy distintos. Entonces, ¿será un sesgo ideológico? Puede ser, que el sistema especulativo financiero no sea el que necesitan o el que creen, no encaja con su estructura económica, puede ser. Por lo pronto, China no ha tenido esa idea. Sin embargo, sí tiene la idea de lo primero, de impulsar su moneda para que sea una buena moneda de intercambio comercial internacional. Y justamente, yo a eso iba con lo último que les comentaba anteriormente, a partir de la guerra de Ucrania, todos se desasnaron, descubrieron que para hacer pagos internacionales precisaban bancos americanos porque necesitaban el sistema SWIFT. Estados Unidos cometió un error ahí, lo hizo público porque castigó a Rusia diciendo que no se podía comprar y vender a Rusia, y para hacerlo les instruyó a los bancos de que no le permitieran usar el sistema a los bancos rusos. Eso fue despertar al león. Despertaron a China, que se dio cuenta de la vulnerabilidad que tenía en el comercio internacional. Para lo cual China reaccionó rápido y creó lo que hoy en día existe, que es el yuan virtual. O sea, existe una moneda que no necesita el pasaje por el sistema financiero norteamericano. Por eso yo decía, un error de Estados Unidos, porque ahora ha independizado al principal oponente económico. El otro desafío que ha tenido el dólar, y que es un poquito más complejo de ver, son las monedas virtuales. El Bitcoin, fundamentalmente, que es el que más ha triunfado, hay otros más, pero este es el que más ha funcionado. El Bitcoin cumple con algunas condiciones, estas que hablamos desde el comienzo: medio de pago, reserva de valor. Básicamente es una buena reserva de valor. ¿Por qué? Tiene limitada cantidad producida, emitida. Es difícil emitir, como el viejo oro. Para emitir oro había que ir a una mina a extraer mina. Bueno, acá esto también se le llama minar monedas. Bueno, es algo parecido. De esa manera evitamos el lío que hubo con Estados Unidos en los 60, cuando se enloquecieron y empezaron a emitir una moneda que nadie quería en demasía, ¿sí? O en adición. Bueno, acá pasa lo mismo. Esto no sería ese el problema. Al igual que el viejo oro, es muy difícil aumentar la cantidad de Bitcoin o de monedas virtuales que hay en el mundo. Y eso le da un buen elemento de reserva de valor. Por eso ustedes han visto que el Bitcoin ha subido mucho de precio. ¿Por qué? Porque a medida que se demanda más, como la oferta es muy limitada, cada vez vale más, ¿sí? Y es muy probable que siga valiendo más a medida que más gente la incorpore como reserva de valor o para realizar transacciones. Pero esta es la debilidad que tiene el Bitcoin. Por un lado, no muchos gobiernos quieren desprenderse de la posibilidad de emitir para financiar sus déficits o para los gastos que puedan tener. Y por otro lado, eso implica que hay muchos países que lo miran de regañadientes al Bitcoin, si no tengo más remedio, o crean una moneda virtual como hizo China. Y por otro lado, el Bitcoin tiene el mismo problema que tenía el patrón dólar que Keynes informó en su momento. Y si mañana se precisa más cantidad de dinero, ¿quién va a minar?
¿Quién va a ser el que va si nadie es propietario de esto? Cuando se necesitó en el año 2008 que Estados Unidos emitiera, la propia economía americana le demandó a Estados Unidos mayor cantidad de dinero, se llama política monetaria expansiva. El gobierno americano reaccionó y la economía salió de la crisis. ¿Y a quién le vamos a pedir a nivel internacional que emita, que mine esta cantidad de Bitcoin el día que necesitemos dinero, que precisemos demandar más dinero para salir de una crisis económica como la del 2008? Con estos dos problemas que hay, el Bitcoin no pudo reemplazar a el dólar en el sistema financiero internacional. ¿En qué desembocamos en todo esto? Que por el momento, quédense tranquilos si tienen ahorros en dólares, porque el dólar va a seguir estando fundamentalmente en el centro del sistema financiero internacional, y hasta que empiecen a haber noticias en donde el centro financiero se empieza a girar hacia el oriente, hasta ese momento, que no hay ni miras aún, no tengan ningún cuidado, ningún miedo, el dólar va a seguir siendo la moneda por excelencia. Y estamos todavía con varios años por delante en ese sentido. Los dejé a todos. O tienen muchos dólares y están contentos, o no, o los vendieron, como decían. Sí. Claro, cómo no. A mí me preocupan dos cosas. Uno, la deuda fabulosa que tiene Estados Unidos en dólares. Porque ellos con la maquinita imprimen, pero su dólar real se ha ido desvalorizando si tienen tal cantidad de deuda. Y segundo, usted acaba de decir que hay, yo no sé, no puedo repetirle la palabra porque no me la acuerdo, pero que hay cosas financieras que triplican o cuadruplican. Eso también es como una bola de humo, ¿o me equivoco? Sí, lo primero, Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy grande, ¿cierto? Buena parte lo financia con deuda, y esa deuda le hace un rollover. Rollover quiere decir, cuando vence, emite una nueva, y con esto y uno ve realmente que la deuda es cada vez mayor. Pero esa deuda tiene una contrapartida. Alguien la compra. Si alguien la compra, quiere decir que hay alguien que la está demandando. Que confía. China. ¿Qué confía? Por ejemplo, China es uno de ellos. Claro. Exactamente. Que compra los bonos del Tesoro. Que compra los bonos americanos. Entonces, Estados Unidos está en una situación muy cómoda. De corto plazo, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, si cualquiera de nosotros de acá, cada vez que gasta más de lo que tiene de ingreso, emite un bono y alguien se lo compra, y cuando vence emito otro, y así voy llevándola. Y hace 30 años que estoy así, desde la época de Clinton que estamos así. O sea, ¿por qué preocuparme de que cambie mucho? El actual presidente sí se preocupó y está haciendo un ajuste. No sé qué tan efectivo es porque no me quedan claros los números que se manejan, pero lo vamos a ver dentro de un año cuando venga el informe al Parlamento, ¿verdad? Y vamos a ver realmente si bajó el déficit y si ajustó eso. Por el momento estamos lejos de esa preocupación. Y el razonamiento que hay atrás, que ata un poco a tu segunda pregunta, es de dónde salen toda esa gente que está demandando todos esos bonos. Y bueno, pero es que hay mucha riqueza a nivel internacional que no tiene colocación. ¿A dónde podría haber ido todo ese dinero? Bueno, hay inmuebles. Nosotros somos especialistas en ahorrar en el ladrillo. Y tendríamos inmuebles en Europa o en Estados Unidos 5 o 6 veces el valor que ya tienen. Una locura. ¿Quién va a comprar un apartamento 5 veces, no sé, en Estados Unidos, a 5 veces el valor que está hoy, que ya son caros? Entonces, la riqueza se empieza a distribuir a opciones alternativas. ¿Y qué mejor que el gobierno de Estados Unidos como opción alternativa? ¿Y qué mejor que un bono que dice que va a pagar 2 puntos más como opción alternativa? ¿Y qué mejor que una acción de una empresa que parece que le va a ir muy bien como opción alternativa? Es tanta la cantidad de ahorro mundial que hay que ha tenido esas oportunidades financieras, y eso explica el 4 o 5 a 1. Y eso explica que haya gente que compra porque yo creo que va a pasar tal cosa y de esa manera coloco una fichita ahí. No es la única que tengo muchas más, pero esa, y en esa le saco un porcentaje un poquito mayor que un bono norteamericano que paga el 4,5. Y esa es la explicación que tú tienes a todo esto. Es muchísima la riqueza mundial que hay, muchísima, totalmente fuera de las posibilidades de ceros que podamos poner acá. Se nos van. Sí. Una pregunta y bajándolo un poco a tierra con lo que es nuestro país, ¿no? Sé que es un poco de adivinar el futuro, pero ¿qué se habla de la cotización del dólar dentro de nuestro país
a la expectativa que tenemos un nuevo gobierno, que tenemos una nueva idea económica, que si bien se mantiene, digo, esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo sería la cotización del dólar nuestro? Mi opinión, ¿no? Sí. A ver, yo soy defensor de, no me gusta el dólar barato. A mí no me gusta. Voy a primero confesar. Voy a confesar porque lo mejor es, por lo menos sabemos de dónde partimos. ¿Por qué no me gusta el dólar barato? Pues yo creo que hay gente que se perjudica con el dólar barato. También alguien me va a decir, pero hay gente que se beneficia. Compró el plasma mucho más barato que lo hubiera comprado si el dólar está a 48. Es verdad. O la moto, o el auto, o la casa, que todo está en moneda extranjera. Yo creo que hay equilibrios. En economía siempre manejamos equilibrios. Y en el tema de moneda extranjera también hay equilibrios. A mí no me gusta que se utilice algo, en este caso, que afecta a la rentabilidad y más, por eso yo digo que yo no me gusta el dólar barato, porque estoy en un departamento que es exportador de servicios. Y si nosotros tenemos un dólar barato, no somos competitivos. Es como si alguien de acá tiene vacas, o tiene ovejas, o trigo, y planta, y vende soja, y no le va a gustar el dólar barato porque dice, pero estoy empatando, estoy ganando menos. ¿Y por qué estoy ganando menos? Si yo me estoy esforzando tanto como el año pasado. Entonces, un dólar que no está en el equilibrio lineal, o sea, o se aproxima al equilibrio, a mí no me gusta. En este momento no está. Está como 4 pesos por debajo del que debería de estar. Está el interbancario 41 y pico. Para mí el dólar interbancario tendría que estar 45, 46. ¿Por qué está por debajo? Porque se usa generalmente el dólar para combatir la inflación. Y ese ha sido el objetivo del gobierno pasado, y también está siendo el objetivo de este gobierno. Basta ver el último informe del Banco Central de la semana pasada. Nuestro objetivo es bajar la inflación al 4,5%. Para eso hacemos pa. ¿Qué hace pa? Hace que el dólar siga recostado más cerca del 40 que del 50. Entonces, ¿es criticable eso? Bueno, es lo que el anterior gobierno y este gobierno, justamente hoy escuchaba el actual presidente del Banco Central y decía exactamente lo mismo. Para nosotros el dólar no está muy alejado de la realidad. Nuestro objetivo es la inflación. Automáticamente lo que está diciendo es que el valor del dólar pasa a segundo término. ¿Qué posibilidades hay de que eso cambie? Por el momento ninguna. Si el gobierno está empecinado en eso, no le está yendo muy mal en ese sentido, porque es verdad, se ha estado bajando un poco la inflación en los últimos años. Llegamos a tener una inflación cercana al 10%. El último dato, el de ayer, es de 5%, 5 y poco, y vamos a ir al 4,5%. Dólar planchado durante un buen tiempo, hasta por lo menos llegar al 4,5%. Yo escuchaba al presidente del Banco Central y decía, bueno, cuando lleguemos al 4%, del 4,5% vamos a ir al 3%. Dólar planchado hasta el 3%. Es la medida, es la estrategia que se ha utilizado y ha sido efectiva, entonces yo no creo que vaya a cambiar. En el corto plazo, por lo menos, es mi opinión. ¿Y cuál sería el otro mecanismo que pudiéramos subir el dólar y seguir con la inflación baja? Bueno, si te contesto eso, me llaman del gobierno. Es el sueño del pibe, ¿no? Poder lograr las dos cosas. A mi entender, el problema es que el dólar es rápido. Es rápido, es claro. Fácil, sí. Es más fácil. Lo otro implica ponerse a hablar con todos los productores. Inversiones y ese tipo de cosas. Y, bueno, te bajo esto y a cambio bajar los precios. La famosa competencia. Todos sabemos muy bien que Uruguay es un país que hay muy poca competencia. Algunos productos son carísimos. Uno cruza la frontera y sale la tercera parte. ¿Y cómo? Porque hay 2 o 3 que... ¿Y por qué hay 2 o 3? Y bueno, porque el que lo entra es tan costoso entrar, tantos impuestos, tantas trabas, que tienen que pasar a precio. Si no, no ganan. Entonces, levantemos todo eso. Quiero ver, empezás a levantar uno y tenés un lío de aquellos. Entonces, el otro es más fácil. Y se diluye mucho más. Entonces, en lugar de atacar a 2 o 3 o 4 productores, y bueno, son montones. Entonces, más o menos queda diluido. Claro. Y hasta alguno se pone contento porque puede comprar el plasma más barato. Exacto. Y viajar. Y viajar. Exactamente. Y la gente se sigue endeudando en dólar, porque como el dólar está planchado. Exacto. Y eso es riesgoso también, ¿verdad? Antes, yo sé, por lo menos yo me acuerdo de la crisis de los 70, la del 82, la tablita, la época de Valle, por favor, todas las vicisitudes. Yo me acuerdo, tenemos 200, no, pasamos a tener 50. Yo me acuerdo, estaba en Buenos Aires en el 70, un apartamento valía 150, bueno, 75. Y fue así esa época. Tal cual. Pero ahora, yo veo que la gente, bueno, yo qué sé yo, ahí, por ejemplo, la zona de las puntas del Chileno, ese barrio tenía una expansión en la parada 34, por Tauro para arriba. Usted ve las construcciones, la gente
clase media y clase media baja, más bien obreros que gracias a Dios están teniendo su casa, pero las casas valen 150 ahí en ese barrio, que ya te digo, todas son uniformes, es esa isopanel rápido, la construyen en 3 meses, y vale $150.000. Ni vamos para Manantiales o La Barra, que no existe casa menos de 500. ¿Quién te las compra? Sí. Así que acá hay estamos muy dolarizados, Sí, sí. gente con mucha plata. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, acá cualquier persona es capaz de manejarse en dólares y en pesos con una fluidez enorme. Totalmente. Eso no es normal a nivel mundial. No, no También es para cierto. nada. Pero ahora no nos asusta tener deudas en dólares. Sí, porque el dólar ha estado muy estable durante mucho tiempo. El Yo, por lo último menos, movimiento desde fuerte el es ese. 2000, me ¿Eh? acuerdo, en la época que yo era ¿Sí? joven y que comprábamos una casa y bueno, con el esfuerzo vamos a cambiarla, la deuda en dólares era tan conversada, conversada, y ahora tranquilamente contraen una deuda en dólares. No pasa nada. ¿Más preguntas? Acá hay otra. Sí, una cosa que no me quedó muy clara es que vos dijiste que en realidad el dólar, como emiten bonos y se paga, eso está funcionando, alguien las compra y por eso está bien. Está bien hoy. El tema que yo me pregunto, y eso, bueno, te pregunto a vos en realidad, eso que está bien hoy, estará bien a futuro, porque también Argentina en un momento emitió deuda y eso no se pudo pagar. Y si lo llevo a nivel doméstico de hace poco tiempo, en Conexión Ganadera también se compraba y era todo bárbaro y tampoco se pudo pagar. Sí. Entonces, A ver. hoy está bárbaro. Te pregunto, en realidad un futuro tal vez no muy cercano, pero... Mira, nosotros en finanzas tenemos una formulita. Una formulita que nos dice la sostenibilidad de la deuda. ¿Cuánto tenés que pagar de tasa de interés y cuál tiene que ser el crecimiento económico para que la deuda sea sustentable en un país? También va para las empresas, ¿no? Pero en un país es más fácil ver. Estados Unidos tiene la ventaja de que las tasas que paga son las más bajas, por obvios motivos. Porque el riesgo de impago es muy bajo, porque para pagar esa deuda tiene que emitir. Claro, va a generar una inflación brutal. Y bueno, pero la paga. Hasta este momento Estados Unidos no se ha preocupado por eso. El último que se preocupó fue Clinton allá en los 90, donde cerró el presupuesto y dijo: yo no preciso endeudarme más. Y a partir de ahí los gobiernos posteriores, después del tema de las torres del 2001 en adelante, y desde el 2008 ni que hablar con la crisis del 2008, se utilizó el sistema y hasta este momento, en todo este periodo, ha funcionado. ¿Qué puede llegar a pasar para que alguien diga: bueno, está, se terminó, yo no quiero más nada? Bueno, últimamente teníamos miedo, o por lo menos el principal acreedor es China. Y con esta guerra, ¿qué pasa si los chinos vienen y ponen el... No. Bueno, ¿Qué? la deuda tiene el enemigo, ¿no? Bueno, sí y no, porque ¿qué vieron los chinos? Si nosotros paramos, la deuda se desploma y todos mis ahorros se caen. Entonces, o me saco de encima todos mis ahorros primero, que algo hizo, pero muy poquito, porque se dio cuenta que cuando empezó a hacer eso, hubo algún movimiento, un temblor ahí que se complicó. Lo pasó a oro, lo pasó a otros metales, y dijo: no, pues no es que esté contra Estados Unidos, estoy diversificando. Nadie le creyó, ¿verdad? Pero bueno, entonces el gran problema es que el acreedor tampoco está muy convencido de que lo mejor sea que Estados Unidos no siga emitiendo deuda. Por el momento les ha funcionado. Capaz que en algún momento alguien viene y dice: bueno, no, ¿sabes qué? Yo no quiero más, ajustá. La ventaja que tiene Estados Unidos con respecto a otros países es que para pagarla emite. Eso es una ventaja. Argentina no lo puede hacer, nosotros tampoco. Ojo, la deuda uruguaya, la mitad está en dólares, la del gobierno, la mitad está en dólares y la mitad está en pesos. La mitad y mitad. Y otro elemento no menor, la mitad lo tienen los residentes uruguayos. Del total de la deuda pública, la mitad la tenemos los uruguayos y la otra mitad los extranjeros, que en otro momento era 80 y 20, ¿verdad? O sea, extranjeros con respecto al local. No estamos tan mal, ha mejorado mucho también porque ha crecido mucho el país en los últimos años, ha aumentado los ahorros, las riquezas, y quienes han tenido más riqueza y más ahorro en la misma consonancia ha comprado títulos uruguayos, que han sido bastante rentables y bastante seguros. También el déficit uruguayo es alto. ¿Van a tener que hacer algo? Yo creo que sí. Con la tablita esta que tenemos nosotros no cierra. Esto de la estabilidad
No, habría que hacer algo, pero tampoco es dramático, o sea, pero habría que hacer algo. Habría que hacer algo. Perdón, ¿Más preguntas? algo menor, algo como particular. Teniendo dólares, ¿qué es lo más seguro y qué es lo más rentable? ¿Qué mejor interés se tiene? Las Cuan- asesorías sí. privadas, Cuando- por otro- Cuando uno hace esa pregunta, tenés un problema. Lo más seguro es lo menos rentable y lo más rentable es lo menos seguro. Exacto. Ese, No falla. entonces, lo que siempre te conviene es saber qué es lo que quieres hacer con esos dólares. ¿Sí? ¿Cuál es mi idea? Mi idea es tenerlos para una oportunidad. Mirá, sale esto, bueno, entonces algo cortito y muy seguro. Y ahí tenés un bono uruguayo o un bono americano cortito. Y entonces, cualquier cosa lo vendo y aprovecho la oportunidad. Si tú me decís, no, pues yo lo quiero para dentro de 20 años, compra acciones en la bolsa, un buen portafolio bien diversificado, que un día te va a caer el 5%, el otro año te va a subir un 15%, el otro un 7%, pum, 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 pam, y más o menos vas a tener un 10% de rentabilidad en 20 años. Eso es lo que, así funciona la bolsa a nivel internacional. Lo peor que te puede pasar con la bolsa es, me salió una oportunidad, tengo que salir a vender. Seguro que es el mal momento, porque si salió una oportunidad es porque alguien está vendiendo. Entonces, ese combo es el que tenés que manejar. Tengo a mi hijo en eso, en el tema bolsa, Bueno. y él me dice todas las variantes, pero a veces uno quiere tener algo seguro. Bueno, ¿Más preguntas? Seguro por ¿Hay alguna pregunta? Escuché que los americanos compran mucho oro ahora. ¿Por qué? porque el oro es un buen refugio, como esto que habíamos visto, es el mejor refugio en momentos de incertidumbre. Porque hay poca posibilidad de que aumente la cantidad de oro a nivel internacional. Entonces cada vez que hay algún nerviosismo financiero, al oro. Y el oro sube de precio. ¿Es posible que van a respaldar el dólar? No. No, eso no. Lo que sí va a pasar es que cuando se vuelva la tranquilidad, vas a ver que el dólar baja. Perdón, el oro baja de valor. Hace ese jueguito. Entonces es un buen momento para resguardarse cuando uno está nervioso y un buen momento para sacárselo de encima cuando está todo bien. Y ese juego del oro ha sido bastante frecuente, ¿sí? Por lo mismo, algo parecido va a pasar con las criptomonedas probablemente. Si yo quiero algo seguro, bueno, algo que no se puede emitir. El oro es uno de ellos. ¿Cómo hago yo para multiplicar la cantidad? Tiene que descubrirse una mina de oro nueva, yo qué sé, algo así. Pero si no... ¿Más preguntas? Porque también me quedó la duda de la similitud del fin de la Segunda o Primera Guerra Mundial, donde dijiste que se emitió, que se bajó se devaluó la moneda y ahí se endeudó y ahí se generó la crisis del 29 y ese. Y a mí me quedó que algo más o menos está pasando ahora, ¿no? O no, te pregunto. Algo parecido a los años locos de los 20. O algo similar, digo, ahora está habiendo una devaluación de moneda, Sí. hay un endeudamiento muy grande de la potencia de Estados Unidos, Sí. entonces digo, bueno, no sé si es igual, pero es bastante parecido a lo que vos planteaste en la historia, ¿no? Sí, hay alguna similitud, pero estamos lejos en magnitud. En aquel momento había justamente mucho ahorro que no tenía destino. Ese fue el gran problema que tuvo la bolsa y el crack del 29. Todos tenían ahorro y todos iban a la bolsa. Y ahí se generó un globo, una burbuja que después reventó. Porque no tenía relación el valor de la empresa con el valor de las acciones. Había una irrealidad. Hoy en día, mi opinión es que hay muchas acciones que están a valores siderales. Quizá por algo parecido a lo que tú dices. Algo de eso hay. Uno mira determinadas acciones, hay forma de medir el valor de las acciones. Están descontando ganancias espectaculares a futuro de empresas que no sabemos qué les va a pasar. Pero son reales. Conexión Son reales. Una conexión ganadera en la Bueno, bolsa. algo. Una preguntita. Sí. Dentro de las grandes corporaciones que suponemos dominan, y sin suponer también, dominan al mundo, Sí. la corporación financiera es una de las más importantes, las más arraigadas. ¿Qué posibilidades habría o cómo podría llegar a caer una corporación financiera y cortar los créditos, por ejemplo? De las grandes. Sí. Sí, estamos hablando de bancos norteamericanos y sobre todo bancos ingleses, ¿no? La última experiencia que tuvimos fue en 2008.
Y nada como la historia para pensar qué es lo que va a ocurrir a futuro. En el 2008 los principales bancos quebraron. Estoy hablando de Sí. Citibank, Bank of America, Wells Fargo, o sea, estoy hablando de los número uno. Quebraron por poco tiempo. Bueno, porque el gobierno americano les dijo cuánto precisan. Hizo Yo les lo que presto. dijo que nunca iba a hacer. Exactamente. Entonces, aquello de too big to fail, o sea, Sí. demasiado grande para que caiga, el argumento del gobierno americano es, si cae el Bank of America se me desploma todo el sistema financiero. Entonces no lo voy a permitir. Ojo, el gobierno americano no son tontos, no le prestó a descubierto, ¿no? Le dijo, te presto a cambio de algo. Y con algunos de ellos, en el caso del Citibank, terminó comprando acciones del Citibank, terminó siendo el principal accionista del banco. El gobierno Americano. Entonces, yo no veo factible que pase eso, salvo que el gobierno esté con los brazos atados. Y el primero que tomó esa, porque tú hablabas de las corporaciones inglesas, el primero que tomó esa decisión fue el Banco de Inglaterra. En la crisis del 2008 no tenía salida, hasta que el Banco de Inglaterra dijo, muchachos, ¿cuánta plata precisan? Yo les presto. No hay problema, O sea a tasa que cero. El remedio fue dentro de la propia corporación financiera. Exactamente. Y en el caso de Estados Unidos y de Inglaterra, hasta fue rentable el negocio para el sistema político, para el gobierno. Las acciones de Citi las compró muy baratas y cuando se solucionó, la empresa estaba saneada, porque el banco hoy en día está saneado, las vendió a un valor muy superior al que lo había comprado. La Reserva Federal no perdió dinero con el rescate a los bancos en Estados Unidos. España sí perdió, por ejemplo, u otros Uruguay países ha sí. perdido 100. Bueno, y Uruguay no cuenta. Entonces yo no veo factible eso. En este momento, capaz que mañana el gobierno empieza a estar respaldado por otro grupo económico y la corporación financiera queda relegada. Podría pasar, y ahí sí podría darte la razón, pero lo veo lejos a eso. Es más, te diré, yo creo que el sistema financiero está buscando la vuelta de encajar dentro de estas nuevas tecnologías que hay para no quedarse afuera. Claro. Allá en el fondo hay una pregunta. Profesor, ¿qué hay de cierto que cuando la crisis del 2008 en Estados Unidos, digamos que lo que se denomina economía real y legal, absorbió mucho dinero, cash del narcotráfico? ¿Es cierto o es una leyenda? No sabría decirte. No tengo el dato como para decirte si lo absorbió. Hubo demanda de dinero, el gobierno emitió mucho dinero, no sé si se absorbió de ahí. No te podría decir. Dinero vivo en el narcotráfico se maneja. Sí, de todas maneras, está bien, el sistema bancario trastabilló durante varios meses, en un banco hasta hubo una especie de corralito, ¿verdad? Y el billete era el rey. Pero duró muy poquito eso, ¿no? Ya Estados Unidos en la crisis del 2008, Obama asciende en enero, en marzo fue, si ustedes miran, el momento más crítico de la bolsa, y a partir de abril empezó a levantar y Estados Unidos salió de la recesión. O sea que si algo de eso pasó, tendría que haber sido en esos meses entre la caída de Lehman, que fue septiembre, y el despegue de la bolsa a partir de abril del año siguiente, ya con el gobierno de Obama, después hubo crecimiento económico. Parece poco tiempo para que haya pasado eso, pero no sabría. Acá en Punta del Este sobre todo, se habla mucho o se habla bajito con respecto al lavado de dinero. Sobre todo lavado de dinero, no solo uruguayo, sino del exterior. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso y si es realmente un mito urbano? Un mito urbano. Sí, queda grabado. Sí, hay lavado de dinero. Hay un periodista argentino, yo siempre lo escucho porque llama, ustedes lo deben conocer, ¿verdad? Alconada Amón. ¿Sí? Sí. Él fue el que dijo en su primer momento, los uruguayos son muy, ¿cómo decía él? Muy tibios, etcétera, pero lavan dinero. Bueno, el que murió hace poco, el que vino a Uruguay, con un programa se tuvo que ir y dijo lo mismo, ¿no? Bueno, sí. La nata. Bueno, exactamente. Hay eso y hay cierta complicidad de todos acá, ¿verdad? Porque hay distintos lavados de dinero. Por eso si esto está grabado, después tengo que ir a declarar a la fiscalía. Hay distintos lavados del dinero. Por un lado, está, voy a poner extremos para que quede claro. El comerciante, que bueno, que si no evade la mitad del IVA no llega a fin de mes y de algún lado mete, y eso es lavado de dinero. Y está el que vendió un contenedor de droga y termina comprando una casa y la vende a la mitad de precio para meter el dinero en el sistema bancario.
hay distintos. Está el que se siente agraviado porque dice, trabajé toda mi vida, me cobran montones de impuestos y estoy muy molesto porque veo que además los impuestos se gastan más y siempre es igual en los últimos 50 años y eso es injusto y el tipo está enojado y tiene razón. Y está el que hace un chanchullo y de esa manera entra el dinero vendiendo órganos humanos. Tenemos todo eso. Entonces, a mí lo que me parece que está siempre mal, por eso yo digo, es meter a todos en la misma bolsa. Son realidades muy diferentes, muy distintas. No es lo mismo una cosa que la otra. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, decía Orwell, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Son todos delitos, sí, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Y de hecho, hasta somos tan hipócritas. El pobre almacenero lo dejábamos, pobre. ¿Qué vamos a ir a cerrarle? Bueno, ¿y entonces? Sí, hay delitos que los naturalizamos. Claro, exactamente. No vamos todo al Chuy, traemos café. En eso estaba pensando. Pero eso no es lavado de dinero. No, pero... ¿Hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría saber, China está aumentando, digamos, la cantidad de países con los que puede comerciar en su moneda. Sí, es la idea que tienen para hacer aquello que veíamos originalmente, sí. La parte comercial. Sí. Claro, comercial. No financiera, no pero, financiera, pero la comercial. La comercial sí. Es la idea que tiene para guerrear con Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Pero, repito, no hackea a Estados Unidos desde el punto de vista financiero. Exacto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? O sea que se van a dormir todos tranquilos. Guarden los dólares, no hay problema por ahora. Uruguay debe ser de los países donde más se ahorra en dólares, supongo. Sí, ¿no? Sí, no es común esto de tener dos monedas. Argentina también la tiene, ¿verdad? Sí. Pero no es común esto de tener, si uno a algunos países va y dice, che, ¿cuánto está? No tengo la menor idea, porque acá manejamos otra moneda. Por favor, nosotros acá, todo el mundo sabe. Acá sí. Ahora, y también digamos como que nosotros hemos logrado mejorar, me parece, con esto de que la gente no ahorra en pesos, quizás, pero ahorra en unidades indexadas o en otras formas, que le da más seguridad, que le mantiene el valor. Sí, te diré más. Es la idea que ha habido de tratar de darle seguridad a la gente. Curiosamente, si tú me decís en este momento, si tú vas a un banco, te conviene más, depende del banco, ¿no? Pero casi, por lo menos lo que yo he visto, una colocación en pesos que en una de unidad indexada. ¿Ah, sí? Sí, porque la inflación va a la baja y escuchando al presidente del Banco Central, y eso también nos queda seguro que la idea es que va a seguir yendo a la baja. Entonces, la unidad indexada ajusta por IPC. Sí. Si el IPC va a la baja y el otro está fijo, te conviene el otro. Hoy en día, algunos bancos están 4 o 5 puntos por encima en pesos que en unidad indexada. Aún así, la gente prefiere lo seguro que es el dólar o la unidad indexada. Aún así. Esa seguridad, sí. ¿Sí? Sí, que nos ha quedado, no sé por qué, pero nos ha quedado. Y es genético. Hay factores genéticos. Bueno, ¿y alguna otra pregunta? Si no, le agradecemos al profesor Mendiburu la amabilidad.